Así que vamos a pasar a este tema de segundo capítulo, las emociones, síntomas que no hay que tapar. Ya hemos trabajado dos retos y es el reto de la tristeza y el reto de la ira. Como veníamos hablando, la tristeza y la ira son emociones que estamos trabajando en retos para autogestionarla. Llorar es de débiles, mostrar los sentimientos te hace vulnerable. Estos pensamientos nos vuelven incapaces de reconocer qué pasa dentro de nosotros. Recuerda que todo lo que rechazas persiste y crece. Camuflar la emoción a través del dolor, del licor, las drogas, videojuegos, sexo, amigos, exceso de trabajo, hace que siga creciendo oculta y monstruosamente esa emoción. Así que reconocer es el primer paso, entrar en ese espacio de dolor y habitarla para que pueda ser entendida y procesada. Lo ideal es atender estas emociones como cuando llega un turista a tu casa, le das la bienvenida, lo acoges, pero en unos pocos días te despides de ella para que no se vuelva un estado de ánimo. Un estado de ánimo se vuelve permanente y las emociones son como pasajeras, son como las nubes que van y vienen, aparecen y desaparecen. Por eso no debes identificarse con ellas, porque al día siguiente siempre va a ser diferente. Cuando estamos inmersos en el dolor, creemos que vamos a estar allí todo el tiempo. Y cuando estamos en el placer, también creemos que será para siempre. Así que podemos tomarnos esta píldora mágica de la impermanencia en ambos casos y decirnos, esto también pasará. De esta forma, no nos identificamos con la nube, que es la emoción, sino con el cielo, que es lo real, comparándolo con tu ser. El cielo siempre es azul, mientras que las nubes van y vienen. Cuando hablamos de la impermanencia, hablamos que desde el mundo Prakriti, como dicen los orientales, que es el mundo terrenal, siempre está en cambio, siempre está en un eterno cambio, nada es fijo y por eso hablamos de una impermanencia. Ahora quiero explicarles cómo funciona el cerebro triuno y son los tres cerebros del que habla McLuhan. Así que los vamos a explicar bien desde la neurociencia, que es un modelo que salió en 1967 y es el que más explica de manera simple y detallada cómo funciona ese cerebro. Entonces vamos a abordarlo desde la parte de las emociones, que es este capítulo. Las emociones son las emociones, dame un segundo, son un conjunto de respuestas neuroquímicas y hormonales que predisponen al ser humano a reaccionar de cierta manera ante estímulos internos y externos. Las emociones son básicas y primitivas. El sentimiento, al igual que la emoción, se encuentra relacionado con el sistema límbico. Más adelante explicaré por esto cada uno de los síntomas de que una enfermedad tiene un sentido para el subconsciente y se adapta en este proceso. Autores como el médico alemán Rutger Hammer o Klaus Sabat, George Ann Salomon proponen pensar las enfermedades como programas biológicos de supervivencia que activan al cerebro con el fin de adaptar el organismo al estrés. La enfermedad es pues un desequilibrio simultáneo a nivel psíquico, cerebral y orgánico debido a un trauma emocional. Sin conflicto no hay enfermedad. Darse cuenta de ello es el primer paso hacia la curación. Las emociones son el mensajero que no hay que matar o el síntoma que no hay que tapar.
Gracias a esa comunicación de mente y cuerpo, podemos darnos cuenta y cambiar. En el origen de todas las enfermedades, como es la bronquitis, el cáncer, la depresión, epilepsia, infarto, leucemia, esclerosis en placas, etcétera, acontece en la vida del paciente un evento particular, vivido como un trauma, separación afectiva, ofensa, despido, guantazo, la muerte de un familiar, un diagnóstico médico fatal, un evento vivido de modo dramático, inesperado y conflictivo, en soledad y sin posibilidad de una solución satisfactoria. Lo decisivo es el modo en que este hecho es vivido por cada uno. Estas son las enseñanzas del Dr. Gerd Hammer, plasmadas en las obras Historias de un pionero y las 5 leyes fundamentales o la medicina patas arriba. Cada neurona establece entre 1000 y 10.000 contactos con otras neuronas. En estos puntos de contacto, denominados sinapsis, es donde se comparte la información entre neuronas. Una sinapsis puede ser excitatoria o inhibitoria y en un momento dado puede estar activada o desactivada. Con todas estas combinaciones, el número de posibles estados cerebrales es pasmoso. De hecho, supera de lejos el número de partículas elementales en el universo conocido. Las numerosas estructuras cerebrales son en última instancia redes multiusos de neuronas que a menudo presentan una elegante organización interna. Cada una de estas estructuras lleva a cabo una serie de funciones fisiológicas o cognitivas diferenciadas, aunque no siempre fáciles de descifrar. Cada estructura establece conexiones pautadas con otras estructuras cerebrales y así se forman circuitos. Los circuitos transmiten información de un lado a otro y en bucles de repetición y permiten a las estructuras cerebrales funcionar conjuntamente para crear percepciones, conductas y pensamientos complejos. Lo habla el neurólogo Ramachandran en el libro Lo que el cerebro nos dice y los misterios de la mente humana al descubierto. Así que ser inteligente emocionalmente es acceder a los sentimientos del cerebro límbico, lo que estamos hablando. Así como ser inteligente mentalmente es acceder a la información, al raciocinio y los pensamientos de la neocorteza. Para entender estas inteligencias es necesario explicar la estructura del cerebro. Para hablar del cerebro límbico o emocional, es necesario explicar la estructura del cerebro. Y para ello existen varios modelos. Un modelo pedagógico que facilita la comprensión es el modelo llamado cerebro triuno. En 1967, el doctor Paul MacLean del Instituto Nacional de Salud Mental aplicó la teoría de la evolución de Charles Darwin al cerebro. Para ello lo dividió en 3 partes. Desde entonces varios estudios han demostrado que este modelo se puede refinar, pero lo utilizaremos como principio organizador aproximado para explicar la estructura general del cerebro. En primer lugar, se dio cuenta de que las partes posterior y central del cerebro, que contienen el tronco encefálico, el cerebelo y los ganglios basales, son prácticamente idénticas al cerebro de los reptiles, conocidas como cerebro reptil. Son las estructuras más antiguas del cerebro y dirigen funciones animales básicas como el equilibrio, la respiración, la digestión, los latidos del corazón y la presión sanguínea. También controlan comportamientos como el instinto de lucha, de caza, de apareamiento y la territorialidad, que son necesarias para la supervivencia y la reproducción. El origen del cerebro reptil se puede trazar hasta hace unos 500 millones de años,
pero a medida que evolucionamos de reptiles a mamíferos, el cerebro también se volvió más complejo. Al evolucionar hacia el exterior y crear estructuras completamente nuevas. Nos encontramos aquí con el cerebro mamífero o sistema límbico, que está situado junto al centro del cerebro, alrededor de una parte del cerebro reptil. El sistema límbico está muy desarrollado en los animales que viven en grupos sociales, como los simios, puesto que las dinámicas de los grupos sociales pueden llegar a ser muy complejas. El sistema límbico es fundamental a la hora de identificar los posibles enemigos, aliados y rivales. Las partes del sistema límbico que controlan comportamientos cruciales para los animales sociales son el hipocampo. Vamos a ver una fotografía más adelante donde vamos a ver el hipocampo y la amígdala cerebral. Así que el hipocampo es la puerta de entrada a la memoria, donde se procesan los recuerdos a corto plazo, que dan lugar a los recuerdos a largo plazo. Su nombre significa caballito de mar, en referencia a su forma. Una lesión en esta área acabaría con la capacidad de crear nuevos recuerdos a largo plazo y nos convertiría en prisioneros del presente. La amígdala es aquí donde residen las emociones, en particular el miedo, donde se registran y se generan inicialmente las emociones, el futuro de nuestra mente por Michio Kaku. Así que la foto que ven aquí al frente nos explica muy bien estos tres cerebros que habla McLuhan, donde hay un primer cerebro que se formó, que es el cerebro reptiliano, es donde están nuestros instintos de supervivencia, de lucha, de huida, de placer o de huir del dolor. Luego se formó un segundo cerebro, que es el cerebro límbico, que es del que estamos hablando en este capítulo, donde hablamos de las emociones y donde se alojan las emociones. En ese cerebro límbico está el hipocampo y la amígdala cerebral. Y hay un tercer cerebro que se formó y es el cerebro neocórtex. Entonces, vamos, el complejo reptiliano, aquí les estaba explicando la imagen, vamos a continuar. Voy a leer 2 minuticos más y vamos a tener 5 minuticos de participación del público. Así que terminamos esta teoría y vamos a participar. El complejo reptiliano, esta vendría siendo la primera de las 3 capas que existen en nuestro cerebro, está ubicado en la parte interna del cerebro y representa los instintos, discúlpame que me perdí, bueno, está ubicado en la parte interna del cerebro y representa los instintos más básicos de la especie humana: hambre, reproducción sexual, sueño, placer, instinto de supervivencia y lucha. Estos instintos corresponden aproximadamente al 80% del cerebro total y todas nuestras acciones se originan en este cerebro. Por lo tanto, es el cerebro reptiliano el que administra gran cantidad de energía, haciéndose cargo de las funciones básicas del cuerpo. Este cerebro estaría compuesto por las primeras estructuras en aparecer: los ganglios basales, el tronco encefálico y el cerebelo. Todas estas estructuras están ubicadas en la parte inferior de nuestro encéfalo. Los adeptos a esta teoría afirman que el cerebro reptiliano contiene una gran cantidad de información en su memoria individual. Esta información estaría conformada por ritos ancestrales y creencias esotéricas sin ningún tipo de fundamentación científica. Cuando hablamos del cerebro reptiliano, a esto es a lo que apunta el reto que hicimos empezando nuestro encuentro. Los retos van apuntando a ese cerebro inconsciente, no apuntan al cerebro consciente, ya que ese inconsciente es el que determina el 80% de tus comportamientos hoy. No todo lo que tú piensas es lo que tú haces. Y por eso 9 Metapoderes es un programa de entrenamiento que va directamente
a tocar este cerebro reptiliano a través de las historias, de la meditación, de los rituales, de los mudras, de los mantras, podemos acceder a esa mente subconsciente de manera práctica y vivencial. Así que el sistema límbico, esta segunda estructura o segundo cerebro, según la teoría, sería la encargada de todas las sensaciones que experimentamos cuando realizamos alguna actividad. Por ejemplo, todas las emociones que surgen cuando comemos algo que nos gusta mucho o cuando tenemos sexo con una persona que nos atrae o cuando nos deleitamos con un paisaje hermoso. Estas emociones están a cargo del sistema límbico, que corresponde a un 15% del cerebro, y es allí donde se administran la memoria y los sentimientos. Según la teoría del cerebro triuno, viene siendo la siguiente estructura del sistema nervioso en evolucionar después de la aparición del cerebro reptiliano, y está ubicado en la parte media del cerebro, en la amígdala, y puede albergar y activar repertorios de recuerdos y de respuestas que llevamos a cabo sin que nos demos cuenta del motivo por el que lo hacemos. Esto sucede así debido a que el atajo que va del tálamo a la amígdala deja completamente de lado al neocórtex. Este atajo permite que la amígdala sea una especie de almacén de las impresiones y los recuerdos emocionales de los que nunca hemos sido completamente conscientes. La amígdala, centro emocional del cerebro, reacciona a imágenes que solo vemos durante 33 milisegundos, un tiempo demasiado corto para que nuestra mente consciente pueda registrar. Pero dependemos tanto de nuestro sentido de la vista que no estamos acostumbrados a usar nuestro circuito visual, intuitivo, y nos dejamos llevar por los impulsos. Hasta aquí terminamos como esta parte de la lectura. Para el próximo miércoles quiero que ya hablemos de ese cerebro neocortes. Hoy hablamos del cerebro reptiliano y el cerebro límbico. Y la próxima vamos a terminar de tocar cerebro neocortes, que es el cerebro que piensa, y abordar el reto de del miedo. Ese reto es fenomenal. Vamos a trabajar el miedo desde los 9 metapoderes y vamos a trabajar un poquitico de lectura desde la neurociencia, porque esto tiene un fundamento neurocientífico. Bueno, me gustaría escucharlos. Tenemos 5 minuticos. Si quieren participar, quieren aportar, tienen alguna duda. Este tema fue un poquitico más complejo para los que de pronto no han leído sobre el cerebro triuno, pero aquí estamos. ¿Tienen alguna duda o cerramos aquí? Vamos a escuchar.